Un manuscrito escondido por 500 años en las montañas del Perú acaba de ser descifrado y previó con exactitud el colapso de los bancos de 2023. Lo que dice sobre los próximos 3 meses va a congelar tu sangre. Era el amanecer del 17 de marzo de 2019 cuando el arqueólogo argentino Dr. Matías Cordeiro, con sus manos cubiertas de tierra rojiza y sus rodillas enterradas en el polvo ancestral de las ruinas de Sacsayhuamán, sintió que sus dedos tocaban algo diferente. No era piedra, no era cerámica común. Era un cofre de madera petrificada, sellado con resina de queñua y envuelto en tejidos de alpaca que, milagrosamente, habían resistido 5 siglos de humedad andina. Matías, un hombre de 52 años que había dedicado 3 décadas de su vida a desentrañar los secretos del imperio incaico, no podía imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión no solo del pasado, sino del futuro que nos espera a todos. Dentro de aquel cofre, protegido por capas de textiles ceremoniales teñidos con cochinilla y añil, se encontraban 16 quipus, esos misteriosos sistemas de cuerdas anudadas que los incas utilizaban para registrar información. Y algo aún más extraordinario, 3 tablillas de oro del tamaño de una mano humana, grabadas con símbolos que combinaban la iconografía incaica con caracteres que Matías reconoció inmediatamente como similares a los utilizados en textos bíblicos antiguos. ¿Cómo era posible? Los incas no tenían contacto documentado con las escrituras hebreas o arameas, y sin embargo, allí estaban, fusionados en un mensaje que parecía trascender culturas y continentes. Matías pasó los siguientes 4 años de su vida trabajando en secreto con un equipo selecto que incluía a la lingüista peruana Toan Trasí, Sofía Guamán, especialista en lenguas quechuas antiguas, y al teólogo español Padre Rafael Montesinos, experto en textos apocalípticos. Juntos, en un pequeño laboratorio de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, fueron decodificando lo que resultó ser el testamento final de Huilca Cápac, cuyo nombre significa Sagrado Señor Resplandeciente en quechua. Huilca Cápac había sido el último gran sacerdote astrónomo del imperio incaico, un hombre que según las crónicas había sobrevivido a la conquista española y se había refugiado en las alturas de los Andes, donde pasó sus últimos años observando las estrellas y aparentemente, recibiendo revelaciones que él consideraba de origen divino. Lo que descubrieron en aquellos textos dejó al equipo en un silencio sepulcral durante semanas. La profecía hablaba de un tiempo futuro, muchas generaciones después de la caída del Tahuantinsuyo, cuando el mundo entero estaría conectado por lo que Huilca Cápac llamaba hilos invisibles más rápidos que el cóndor en vuelo, una descripción asombrosamente precisa de Internet y las telecomunicaciones modernas. Pero lo más perturbador era su visión sobre lo que él denominaba la serpiente de oro que devora sus propias monedas, un símbolo que aparecía repetidamente en las tablillas, representado por una serpiente Ouroboros, pero en lugar de morder su cola, devoraba monedas y billetes que salían de su propia boca. La profecía describía 7 sellos o etapas de colapso económico global. El primero había ocurrido, según los cálculos astronómicos registrados en los quipus, cuando la serpiente cumpliera 400 años de edad, lo que correspondería exactamente a 1929, el año de la Gran Depresión. El segundo sello se rompería cuando 2 generaciones hubieran pasado, apuntando al 2008 y la crisis de las hipotecas subprime. Pero era el tercer sello lo que realmente estremeció al doctor. Cordeiro, cuando el sol entre en la casa del agua y la tierra tiemble en el sur, 3 templos del oro caerán en una sola luna. Revisando las fechas, esto correspondía a marzo de 2023, en la época del equinoccio, cuando Silicon Valley Bank
Signature Bank y Credit Suisse colapsaron en cuestión de días. Matías recuerda con precisión aquel momento en su oficina, rodeado de mapas estelares incaicos y traducciones manuscritas. Hoy sentí un frío recorrer mi columna vertebral, confesó más tarde a Sofía. No estábamos hablando de coincidencias. Las fechas eran demasiado precisas, los símbolos demasiado claros, y lo más aterrador es que todavía quedaban 4 sellos por romperse. Pero había más. El padre Montesinos fue quien identificó los paralelismos con el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 18, que habla de la caída de Babilonia la Grande en una sola hora, y cómo los mercaderes de la tierra llorarían porque nadie compraría más sus mercancías. La profecía de Wilka Capac hacía referencia a la gran ciudad de torres que tocan las nubes, desde donde los mercaderes controlan el oro de todas las naciones, una descripción que inevitablemente evocaba a Nueva York y Wall Street. El sacerdote inca había escrito: cuando el cuarto sello se rompa, los números que corren por los hilos invisibles se detendrán, y el pánico será como un incendio en la pradera seca. Lo que más inquietaba al equipo era que la profecía no se limitaba a predecir catástrofes, hablaba de causas específicas. Mencionaba el pecado de crear oro de la nada, una referencia que los economistas modernos interpretarían como la expansión monetaria sin respaldo, la impresión de dinero de los bancos centrales. Describía deudas que se apilan como las piedras de nuestras fortalezas hasta que su propio peso las hace colapsar. Un paralelismo asombroso con la crisis de deuda soberana que amenaza a economías enteras en nuestros días. Y hablaba de falsos profetas que prometen riqueza sin trabajo, llevando a multitudes al precipicio, algo que resonaba poderosamente con las burbujas especulativas modernas, desde las criptomonedas fraudulentas hasta los esquemas piramidales que proliferan en redes sociales. Sofía Guamán, mientras traducía los pasajes más complejos de los quipus, descubrió algo que nadie había anticipado. Los nudos contenían no solo información cronológica, sino también geográfica. Y según sus cálculos, los próximos eventos profetizados no comenzarían en Estados Unidos o Europa, como todos asumían, sino aquí, en América Latina. Cuando la serpiente comience a devorar su cola en el sur, decía el texto, entonces el norte sabrá que su tiempo ha llegado. Una profecía que adquiere dimensiones escalofriantes cuando consideramos la inestabilidad económica actual de Argentina, la crisis bancaria que se gestó en Brasil y los movimientos sísmicos en el sistema financiero de toda la región. El manuscrito también contenía instrucciones, no solo advertencias, sino un mapa de supervivencia. Wilka Capac había dejado indicaciones específicas sobre cómo las comunidades debían prepararse, cómo retornar a sistemas de intercambio basados en la reciprocidad, en el antiguo principio andino de la INI. Cuando la serpiente devore todo el oro, solo aquellos que hayan aprendido a compartir el maíz y el agua sobrevivirán a los 3 días de oscuridad, escribió el sacerdote, refiriéndose a un período específico que aún está por venir. Cuando el doctor Matías Cordeiro y su equipo terminaron de descifrar completamente los quipus de Wilka Capac en septiembre de 2023, lo que tenían frente a ellos era mucho más que una profecía antigua. Era un calendario preciso de colapsos financieros que se extendía desde el siglo XX hasta nuestros días, y más allá. La doctora Sofía Guamán había pasado incontables noches en vela, verificando y reverificando cada nudo, cada cálculo astronómico, cada correlación con eventos históricos. Lo que descubrió la dejó sin palabras. La precisión era aterradora. El primer sello, según los registros de Wilka Capac, se rompió exactamente el 24 de octubre de 1919, un jueves que pasaría a la historia como el Jueves Negro. La profecía lo describía como el día en que los mercaderes saltaron de sus torres hacia el vacío, y el pueblo lloró por el oro que nunca tuvieron. Los quipus contenían cálculos astronómicos que señalaban una conjunción específica de planetas que,
cuando Sofía los verificó con software astronómico moderno, coincidía exactamente con aquella fecha. Pero lo verdaderamente escalofriante era el detalle. El manuscrito no solo predecía el colapso, sino que describía sus consecuencias. Las cosechas se perderán, los hombres caminarán sin rumbo buscando trabajo, y los niños conocerán el hambre en la tierra de la abundancia. La Gran Depresión que siguió al crack del 29 provocó exactamente eso, con tasas de desempleo que alcanzaron el 25% en Estados Unidos y hambrunas en medio de la supuesta tierra de oportunidades. El segundo sello llegó 79 años después, en 2008. Wilka Kapak lo había descrito como torres de papel que se derrumban llevándose consigo las casas del pueblo. El padre Rafael Montesinos casi dejó caer el manuscrito cuando leyó esta línea por primera vez. Las hipotecas subprime, esos instrumentos financieros complejos basados en préstamos inmobiliarios de alto riesgo, habían sido empaquetados y reempaquetados en productos derivados tan complejos que ni siquiera los expertos financieros los entendían completamente. Eran literalmente torres de papel, y cuando colapsaron, millones de familias perdieron sus hogares. El sacerdote inca había escrito: «Los ancianos sabios del Templo del Oro dirán que todo está bien, pero sus palabras serán huecas como calabazas secas», una referencia inquietante a las declaraciones de figuras como Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, quien en 2007 afirmó que la crisis subprime estaba contenida y no afectaría a la economía general. Meses después, Lehman Brothers se derrumbó y arrastró al mundo a la peor crisis financiera desde 1929. Pero fue el tercer sello el que convenció incluso a los más escépticos del equipo. La profecía hablaba de 3 templos del oro que caerán cuando el sol entre en la casa del agua. En el calendario inca, esto correspondía a marzo, específicamente al período del equinoccio. Los cálculos astronómicos en los quipus señalaban el año 2023. El 10 de marzo de ese año, Silicon Valley Bank colapsó en California. 2 días después, el 12 de marzo, Signature Bank fue cerrado por reguladores. El 19 de marzo, WashPass Credit Suisse, un gigante bancario suizo con más de 160 años de historia, fue absorbido forzosamente por UBS para evitar su quiebra total. 3 instituciones financieras masivas cayeron en exactamente 9 días, durante el equinoccio de marzo, tal como la profecía había predicho 5 siglos antes. La economista mexicana Carmen Villalobos, quien se unió al equipo de investigación en noviembre de 2023, trajo consigo 30 años de experiencia analizando ciclos económicos en América Latina. Cuando Matías le mostró los manuscritos y los cálculos, Carmen inicialmente los descartó como coincidencias elaboradas. Pero después de 3 semanas estudiando los patrones, tuvo que reconocer algo que desafiaba su comprensión racional del mundo. «He dedicado mi vida a estudiar modelos econométricos, teoría de ciclos, análisis de Kondratiev», explicó con voz temblorosa durante una reunión del equipo. «Pero esto va más allá de cualquier modelo matemático que conozco. Los quipus no solo predicen cuándo ocurrirán las crisis, sino por qué. Describen la psicología de masas, el comportamiento de los bancos centrales, incluso la respuesta política». Es como si Wilka Kapak hubiera visto no solo el futuro, sino comprendido las leyes inmutables que gobiernan el colapso de sistemas económicos corruptos. El cuarto sello era el que mantenía al equipo despierto por las noches. La profecía lo describía como el tiempo en que el oro se convertirá en números sin forma, y los mercaderes crearán monedas de aire que esclavizan a los incautos. Cuando el padre Montesinos leyó esto en voz alta, todos en la sala se miraron. Estaban hablando de criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales, los CBDE. La profecía continuaba con una advertencia específica. Aquellos que acepten la marca del mercader en su mano o en su mente no podrán comprar ni vender sin permiso del imperio.
Una referencia que resonaba poderosamente con el debate actual sobre CBDCs programables, monedas digitales que podrían contener fechas de caducidad, restricciones de uso, o incluso ser bloqueadas por gobiernos según criterios de comportamiento social o emergencias climáticas. Lo que más perturbaba a Carmen era la descripción de lo que Wilka Capac llamaba la gran ilusión de riqueza. El manuscrito hablaba de jóvenes que persiguen imágenes de oro en pantallas brillantes, entregando su tiempo y su alma por promesas de mercaderes sin rostro. En 2024 habíamos visto el colapso de FTX, la evaporación de miles de millones en criptomonedas fraudulentas, y millones de jóvenes latinos habían perdido sus ahorros en esquemas piramidales disfrazados de oportunidades de inversión, promovidos por influencers en TikTok e Instagram. La profecía no solo había predicho el qué, sino el cómo y el quién. El quinto sello hablaba de la guerra del oro entre el águila y el dragón. Una referencia que no podía ser más clara: Estados Unidos y China. Wilka Capac escribió sobre dos imperios que lucharán no con espadas, sino con monedas, cada uno buscando que el mundo use su oro en lugar del oro del enemigo. La guerra comercial, las sanciones económicas, el surgimiento del yuan digital, los intentos de China de desdolarizar el comercio internacional, todo estaba allí, descrito con una claridad que helaba la sangre. La profecía advertía que cuando el águila pierda sus garras sobre el oro negro, su poder se desvanecerá como niebla al amanecer. El petrodólar, el sistema que ha mantenido al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial desde 1974, está siendo desafiado sistemáticamente. Arabia Saudita ha comenzado a aceptar yuanes por petróleo. Los países BRICS han anunciado planes para una moneda común respaldada por oro y commodities, exactamente como la profecía predijo. Sofía descubrió algo aún más inquietante en las capas más profundas de los quipus. Había secuencias numéricas que, cuando se traducían usando el calendario inca ajustado, apuntaban a fechas específicas en 2025 y 2026. El sexto sello, según estos cálculos, se rompería cuando la luna devore al sol 3 veces en un año de cosechas perdidas. Verificando los eclipses programados, 2025 tendría exactamente 3 eclipses lunares totales, algo astronómicamente raro. Y las proyecciones agrícolas para 2025, debido al fenómeno de El Niño y las disrupciones climáticas, señalaban pérdidas significativas de cosechas en Asia, África y partes de América Latina. El séptimo y último sello era el más críptico, pero también el más definitivo. Wilka Capac lo describió como los 3 días de oscuridad, cuando los números dejarán de correr por los hilos invisibles, y el oro no tendrá valor porque nadie podrá moverlo. El padre Montesinos identificó inmediatamente el paralelismo con el Apocalipsis, pero también con algo más contemporáneo y técnico: un colapso del sistema SWIFT, la red de mensajería interbancaria que procesa transacciones por valor de $5 billones diarios. Sin SWIFT, el sistema financiero global se paralizaría completamente. La tarde del 15 de enero de 2024, en una pequeña cafetería del centro histórico de Buenos Aires, el doctor Matías Cordeiro se reunió con un hombre que cambiaría completamente su comprensión de las profecías de Wilka Capac. Se trataba de Fernando Castillo, un exanalista del Banco Interamericano de Desarrollo que había renunciado a su cargo después de 20 años, incapaz de seguir siendo parte de lo que él llamaba el mayor engaño financiero de la historia moderna. Fernando había escuchado rumores sobre el manuscrito andino y había viajado desde Washington específicamente para conocer los detalles. Lo que Matías no esperaba era que Fernando trajera consigo documentos clasificados que corroborarían las profecías de manera escalofriante. Wilka Capac había escrito sobre 2 grandes imperios que dominarían el mundo en los tiempos finales. Al primero lo llamó la Nueva Babilonia del Norte, describiéndola como una tierra de torres inmensas
construidas sobre tierra robada, donde los mercaderes controlan reyes y sus templos de oro brillan como el sol, pero por dentro están llenos de huesos secos. La descripción no dejaba lugar a dudas. El sacerdote inca estaba hablando de Estados Unidos, específicamente de su sistema financiero centrado en Wall Street y la Reserva Federal. Pero lo que más impresionó a Fernando fue la precisión con que el manuscrito describía el mecanismo de dominación. Este imperio conquista sin espadas, prestando oro que crea de la nada, y cuando las naciones no pueden pagar, toma sus tierras, sus recursos y esclaviza a sus hijos con deudas eternas. Fernando abrió su portafolio y sacó gráficos que mostraban exactamente eso. Desde 1971, cuando Richard Nixon eliminó el respaldo en oro del dólar, Estados Unidos había impreso dinero sin límite real. La deuda nacional estadounidense había pasado de $300,000 millones en 1971 a más de 34 billones en 2024. Pero aquí está lo verdaderamente diabólico, explicó Fernando con voz grave, señalando otro gráfico. Ese dinero creado de la nada se prestó a países latinoamericanos, africanos, asiáticos a través del FMI y el Banco Mundial. Cuando esos países no podían pagar porque las tasas de interés subían arbitrariamente, se veían forzados a implementar programas de austeridad, vender empresas estatales a corporaciones estadounidenses por centavos y abrir sus mercados completamente. Es exactamente lo que la profecía describe: esclavitud por deuda. La Durkheim, Carmen Villalobos, quien también estaba presente en aquella reunión, agregó su propia experiencia. He visto esto destruir a Argentina una y otra vez. La crisis del 2001, cuando la gente golpeaba las puertas de los bancos y sus ahorros habían desaparecido. México en 1994. Brasil repetidamente. Venezuela. Cada vez el patrón es el mismo. El FMI llega con ayuda, que es en realidad un préstamo con condiciones que garantizan que nunca podrás salir de la deuda. Y cuando protestas, te llaman irresponsable fiscal, populista, amenaza para la estabilidad regional. Sus ojos brillaban con lágrimas de frustración contenida durante décadas. Pero el manuscrito de Wilka Capac hablaba también de un segundo poder, el Reino del Sur, que se levantaría para desafiar a la Nueva Babilonia. El sacerdote lo describió como un dragón antiguo que despierta de un largo sueño, trayendo consigo reinos más pequeños que se unirán contra el Imperio del Norte. La profecía señalaba que, cuando el dragón muestre sus garras de oro verdadero, no de papel, muchas naciones abandonarán al águila y buscarán refugio bajo las escamas del dragón. El padre Rafael Montesinos, uniéndose a la conversación por videollamada desde Cusco, no podía contener su asombro. Está describiendo a China y los BRICS con 500 años de anticipación. Es imposible. Y sin embargo, aquí está, escrito en quipus que han sido verificados por datación de carbono. Fernando desplegó un mapa sobre la mesa del café, ignorando las miradas curiosas de otros clientes. «Miren esto», dijo, señalando países marcados en rojo y azul. Los países en rojo son los que han firmado acuerdos para comerciar en yuanes o monedas locales, evitando el dólar. Los países en azul son miembros o socios de los BRICS. Ahora comparen con lo que dice la profecía sobre las naciones que abandonarán el oro del águila. La correlación era perfecta. Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos. Más del 40% de la población mundial, más del 30% del PIB global, y controlando la mayoría de los recursos naturales críticos del planeta. Lo que mantenía despierto a Matías era una sección específica del manuscrito que describía cómo caería la nueva Babilonia. Wilka Capac había escrito: «El águila ha construido su nido sobre el oro negro que brota de tierras lejanas. Cuando esas tierras dejen de enviar su oro negro a cambio del papel del águila, el nido comenzará a desmoronarse.
La profecía sobre el petrodólar era explícita y devastadora. Desde 1974, Arabia Saudita y otros productores de petróleo habían acordado vender su petróleo exclusivamente en dólares, forzando a todas las naciones del mundo a mantener reservas en dólares para poder comprar energía. Esto creó una demanda artificial masiva del dólar, permitiendo a Estados Unidos imprimir dinero sin sufrir inflación, porque otros países absorbían ese exceso de dólares. Pero en 2023, algo histórico había sucedido. Arabia Saudita, después de 78 años de alianza exclusiva con Estados Unidos, había comenzado a aceptar yuanes chinos por petróleo. Rusia vendía gas y petróleo a India en rupias. Venezuela negociaba con China en yuanes. El sistema que había sostenido la hegemonía del dólar durante medio siglo estaba siendo desmantelado sistemáticamente. Y aquí está lo que nadie te cuenta en las noticias, intervino Fernando, su voz bajando a un susurro conspirativo. Los saudíes no hicieron esto por capricho. Lo hicieron porque China les ofreció algo que Estados Unidos nunca pudo: tecnología militar avanzada sin condiciones políticas, inversión masiva en infraestructura y una moneda respaldada por su gigantesca capacidad productiva real, no solo por la fuerza militar. La drapera Sofía Waman había descubierto algo más en los quipus que agregaba otra capa a esta profecía geopolítica. Había secuencias que describían específicamente el papel de América Latina en este conflicto de titanes. Cuando el águila y el dragón luchen, los pueblos del Tahuantinsuyo verán su oportunidad de romper las cadenas, decía el texto. Pero deberán tener cuidado de no cambiar un amo por otro, sino buscar el camino del medio, el camino de los ancestros, donde ningún imperio los domine. Esta advertencia resonaba con fuerza en 2024, cuando países latinoamericanos se encontraban en una encrucijada histórica: mantener la alianza tradicional con Estados Unidos, alinearse con China y los BRICS, o intentar forjar un tercer camino de verdadera independencia. Carmen sacó su laptop y mostró datos que había estado compilando durante meses. Miren la inversión china en América Latina desde 2005. Más de $300,000 millones en préstamos e inversiones. Puerto de Chancay en Perú, completamente construido y operado por China. Hidroeléctricas en Ecuador. Minería de litio en Argentina y Chile. Infraestructura ferroviaria en Brasil. China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Argentina, desplazando a Estados Unidos. La profecía dice que el dragón ofrecerá oro brillante, pero ese oro también tiene cadenas escondidas. Y tiene razón. Los préstamos chinos vienen con cláusulas de confidencialidad, uso de empresas chinas, trabajadores chinos. No es ayuda desinteresada, es un nuevo tipo de colonialismo. El manuscrito contenía una advertencia específica sobre lo que sucedería cuando estos dos imperios chocaran completamente. Habrá un tiempo de gran confusión, cuando las monedas cambiarán de valor en un solo día como hojas arrastradas por el viento. Los mercaderes no sabrán qué oro aceptar, y el pueblo sufrirá mientras los imperios luchan. Fernando confirmó que esto ya estaba comenzando. La volatilidad en los mercados de divisas ha alcanzado niveles históricos. El yuan ha sido admitido en el sistema de derechos especiales de giro del FMI. Estados Unidos ha comenzado a usar sanciones económicas como arma, bloqueando a países enteros del sistema SWIFT. Rusia fue cortada en 2022. Irán lleva años bloqueado. China está desarrollando su propio sistema de pagos internacionales, el CIPS. Como alternativa a SWIFT, estamos presenciando la fragmentación del sistema financiero global en bloques económicos rivales, exactamente como la profecía predijo. En la madrugada del 7 de mayo de 2021, algo extraordinario sucedió que pasó casi desapercibido para la mayoría de las personas, pero que para quienes conocían las profecías de Wilka Capac fue como escuchar las campanadas de un reloj apocalíptico.
El oleoducto Colonial Pipeline, que transporta el 45% del combustible de la costa este de Estados Unidos, fue completamente paralizado por un ciberataque. Gasolineras desde Texas hasta Nueva Jersey se quedaron sin combustible. El pánico se apoderó de millones. Filas interminables de autos desesperados llenaron las estaciones. Y todo porque un grupo de hackers había bloqueado los sistemas informáticos de la compañía con ransomware, exigiendo un rescate de $4.400.000 en Bitcoin. El doctor Matías Cordeiro recibió una llamada urgente de Fernando Castillo aquella noche. Matías, necesitas leer de nuevo la sección sobre los 3 días de oscuridad. Esto que acaba de pasar es solo un ensayo. La profecía habla de algo mucho peor. Wilka Kapak había sido inquietantemente específico sobre este evento futuro. En una de las tablillas de oro había una imagen grabada que mostraba personas ante estructuras rectangulares que Sofía había interpretado inicialmente como templos, pero que ahora, vista con ojos modernos, parecían claramente pantallas o terminales de computadora. Las figuras humanas tenían expresiones de terror, y de las estructuras salían serpientes que los envolvían. El texto asociado decía: vendrá un tiempo cuando los números dejarán de correr por los hilos invisibles. Durante 3 días y 3 noches, ningún mercader podrá mover su oro. Los templos del dinero cerrarán sus puertas. El oro que crees tener desaparecerá como humo, porque nunca fue real, solo números en el aire. La profecía continuaba con una advertencia escalofriante. Aquellos que hayan puesto toda su fe en el oro invisible quedarán desnudos. Solo quienes tengan oro verdadero, semillas y tierra, sobrevivirán sin llorar. El padre Rafael Montesinos había pasado 6 meses investigando precedentes históricos y bíblicos de este tipo de colapso. Hay múltiples referencias en las escrituras a periodos de oscuridad económica. Readas explicó durante una reunión del equipo en agosto de 2024. En el Apocalipsis capítulo 18, versículo 17, dice que en una sola hora la riqueza de Babilonia fue destruida. En Ezequiel capítulo 7, versículo 19, dice que arrojarán su plata por las calles y su oro será como basura, porque no podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Pero lo que Wilka Kapak está describiendo es específicamente un colapso tecnológico del sistema financiero digital moderno, algo que solo podría suceder en nuestro tiempo. La de Accra, Carmen Villalobos, había estado modelando escenarios de este tipo de colapso desde que se unió al equipo. Sus conclusiones eran aterradoras. El 92% del dinero mundial existe solo digitalmente. No hay billetes físicos, no hay monedas metálicas. Son simplemente unos y ceros en servidores. El sistema bancario global procesa más de $5 billones diarios a través de SWIFT. Cada transacción, cada transferencia, cada pago con tarjeta, todo depende de que esos sistemas informáticos funcionen perfectamente. Ahora imaginen un ciberataque coordinado o una tormenta solar masiva como la de Carrington en 1859, o simplemente una falla en cascada del sistema. Carmen hizo una pausa, dejando que la magnitud de sus palabras penetrara. En 48 horas, los supermercados estarían vacíos. Las gasolineras no podrían vender combustible porque las bombas son digitales. Los hospitales no podrían procesar pagos. Los cajeros automáticos serían inútiles cajas de metal. Y nadie, absolutamente nadie, podría acceder a sus ahorros bancarios. Fernando Castillo había traído información aún más perturbadora de sus contactos en el mundo bancario. En una reunión clandestina en Montevideo en septiembre de 2024, reveló algo que había mantenido en secreto durante meses. Los bancos centrales lo saben, todos lo saben. Por eso están desarrollando los CBDCs con tanta urgencia. No es para mejorar la eficiencia o ayudar a los pobres sin cuentas bancarias, como dicen públicamente. Es porque saben que el sistema actual está al borde del colapso y necesitan tener un reemplazo digital
completamente controlado, listo para implementar cuando todo se derrumbe. Sacó documentos de un sobre Manila. Estos son reportes internos del Banco de Pagos Internacionales. Hablan abiertamente sobre eventos de cisne negro sistémicos, riesgos de colapso de liquidez digital y necesidad de mecanismos de control en tiempo real sobre flujos monetarios. En lenguaje simple, están preparándose para el día en que el sistema caiga y necesiten implementar un sistema de moneda digital donde puedan controlar cada centavo que gastas, ver cada transacción que haces y literalmente apagar tu dinero si desobedeces. La profecía de Wilka Kapak sobre este periodo era muy específica sobre las causas. Mencionaba 3 desencadenantes posibles. El primero era fuego que viene del cielo y quema los hilos invisibles, una descripción que los expertos interpretaban como una tormenta solar severa o un pulso electromagnético. El segundo era guerreros invisibles que atacan los templos del oro desde tierras lejanas. Claramente una referencia a ciberataques coordinados por actores estatales o grupos criminales sofisticados. El tercero, y quizás el más intrigante, era el momento en que los mercaderes se dan cuenta de que han prestado oro que no existe 100 veces, y todos vienen a reclamar su oro al mismo tiempo. Este último escenario describía perfectamente una corrida bancaria global en la era digital, algo que casi sucedió en marzo de 2023 cuando Silicon Valley Bank colapsó. Sofía Guamán había descubierto en los quipus una secuencia de números que, cuando se traducía usando el calendario Inca ajustado, señalaba fechas específicas cuando estos eventos serían más probables. Las fechas correspondían a periodos de máxima actividad solar, específicamente durante el pico del ciclo solar 25, que los astrónomos habían proyectado para 2025 y 2026. No es coincidencia, explicó Sofía durante una presentación en noviembre de 2024. Wilka Kapak era astrónomo. Sabía que el Sol tiene ciclos y sabía que en ciertos momentos de esos ciclos, las erupciones solares pueden ser tan poderosas que dañarían sistemas eléctricos en la Tierra. Lo que él no podía saber con su tecnología es cuán dependientes nos volveríamos de la electricidad y los sistemas digitales. Pero su advertencia es clara. Cuando el Sol esté en su momento más violento, y toda nuestra civilización dependa de hilos electrónicos, estaremos en nuestro punto más vulnerable. El manuscrito también contenía instrucciones detalladas sobre cómo prepararse para estos 3 días de oscuridad financiera. Guarda semillas, no oro de papel, aconsejaba Wilka Kapak. Ten agua limpia, almacenada. Conoce a tus vecinos y forma comunidad, porque el oro verdadero en tiempos oscuros es la confianza entre hermanos. Aprende oficios antiguos, cómo sembrar, cómo sanar con plantas, cómo construir refugio, porque cuando los números desaparezcan, solo las habilidades reales tendrán valor. Estas instrucciones habían llevado al padre Montesinos a formar grupos de preparación en comunidades rurales alrededor de Cusco, enseñando técnicas agrícolas tradicionales y sistemas de trueque. Pero había algo más en la profecía que inquietaba profundamente a todo el equipo. Wilka Kapak no solo predecía el colapso, sino también la respuesta de los poderosos. Cuando los 3 días terminen, los señores del oro ofrecerán una solución, una nueva moneda que no puede perderse, que no puede robarse, que siempre estará contigo. Pero esta moneda será una cadena más fuerte que cualquier metal. Con ella podrán ver todo lo que compras, todo lo que vendes, a dónde vas, qué comes, qué piensas. Y si te rebelas, simplemente apagarán tu moneda y serás como un muerto entre los vivos, incapaz de comprar pan para tus hijos. La descripción de una moneda digital de Banco Central programable no podía ser más precisa. Carmen había estado siguiendo los pilotos de CBDCs alrededor del mundo. China ya tiene más de 260 millones de usuarios de yuan digital. Pueden ver cada transacción en tiempo real. Han programado algunos yuanes digitales para que solo puedan usarse en ciertos productos o servicios, o para que expiren si no se gastan en cierto tiempo. Nigeria implementó su Naira
y la vinculó a sistemas de identificación biométrica. El BCE está avanzando con el euro digital. La Reserva Federal está investigando el dólar digital. Todos usan el mismo lenguaje: inclusión financiera, combate al crimen, eficiencia. Pero lo que realmente están construyendo es un sistema de control total sobre cada aspecto de la vida económica de las personas. La última sección del manuscrito de Wilka Kapak era diferente en tono y contenido a todo lo anterior. Mientras las profecías sobre los colapsos venideros estaban escritas con advertencia y urgencia, esta parte final emanaba algo inesperado: esperanza. El doctor Matías Cordeiro recuerda el momento exacto cuando la doctora Sofía Guamán terminó de traducir los quipus finales. Era una tarde de diciembre de 2024. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño laboratorio en Cusco y Sofía levantó la vista con lágrimas recorriendo sus mejillas. «Matías», susurró con voz quebrada, «después de toda la destrucción, hay un renacimiento. La profecía no termina en oscuridad, termina en luz». Lo que siguió cambiaría la manera en que todo el equipo entendía el propósito real de estas antiguas revelaciones. Wilka Kapak había escrito: «Cuando la serpiente termine de devorar todo su oro falso y muera de su propio veneno, cuando los templos de los mercaderes estén en ruinas y el pueblo llore por lo que perdió, entonces vendrá el tiempo de la renovación. Los que hayan guardado semillas plantarán, los que hayan mantenido su fe verán florecer jardines en medio de las cenizas. Y se recordarán las antiguas leyes de reciprocidad, cuando el hermano ayudaba al hermano no por oro, sino por amor». El sacerdote inca describía un retorno al sistema del Aini, el principio andino de reciprocidad mutua, donde las comunidades funcionaban no a través del dinero, sino mediante el intercambio equitativo de trabajo, bienes y servicios basado en la confianza y la necesidad mutua. El padre Rafael Montesinos había encontrado paralelos asombrosos con textos bíblicos sobre la restauración después del juicio. En Isaías capítulo 65, versículos 21 al 23, se describe un tiempo cuando la gente edificará casas y las habitará, plantará viñas y comerá su fruto, y no trabajarán en vano. En Apocalipsis capítulo 21, después de la caída de Babilonia y todo el juicio, viene la nueva Jerusalén, donde Dios mora con su pueblo y enjuga toda lágrima. Lo que Wilka Kapak está describiendo es esencialmente el mismo concepto. Después de la purificación viene la restauración, pero no un simple retorno al pasado corrupto, sino algo completamente nuevo basado en principios de justicia verdadera. Fernando Castillo, quien había pasado de escéptico analista financiero a creyente convencido, había comenzado a documentar movimientos económicos alternativos que ya estaban emergiendo como anticipación de este nuevo sistema. En marzo de 2025, durante una reunión del equipo expandido en una quinta rural fuera de Córdoba, Argentina, presentó casos fascinantes. Miren lo que está sucediendo en El Bolsón, en la Patagonia Argentina. Han desarrollado un sistema de moneda local llamado El Árbol, que funciona sin bancos centrales ni control gubernamental. Es simplemente un medio de intercambio respaldado por el compromiso de la comunidad. Tienen más de 3.000 usuarios activos. Comerciantes locales aceptan El Árbol junto con pesos argentinos. Pero aquí está lo hermoso. Cuando alguien en la comunidad está en necesidad real, los demás simplemente dan sin esperar compensación inmediata, confiando en que cuando ellos necesiten, la comunidad responderá igual. Es el Aini manifestándose espontáneamente en el siglo XXI. Ladrabramlers, Carmen Villalobos, había estado investigando docenas de estos experimentos en toda América Latina. En Medellín, Colombia, existe una red de trueque que involucra a más de 10.000 familias. En zonas rurales de Ecuador, comunidades indígenas nunca abandonaron completamente sus sistemas tradicionales de intercambio. En Uruguay, cooperativas agrícolas han creado bancos de semillas y sistemas de crédito mutuo que operan completamente fuera del sistema bancario tradicional.
Lo que estamos viendo es que en lugares donde el sistema financiero formal ha fallado repetidamente a la gente, las personas naturalmente retornan a estos modelos ancestrales de economía comunitaria. Carmen proyectó imágenes en la pantalla. Familias intercambiando cosechas, artesanos ofreciendo sus servicios a cambio de alimentos, comunidades construyendo casas colectivamente sin contratos ni pagos formales. Esto es lo que sobrevivirá cuando el sistema colapse, porque está basado en relaciones humanas reales, no en confianza en instituciones corruptas. Will Kakapak había sido específico sobre las características del nuevo sistema económico que emergerían. El oro verdadero volverá a tener valor, no el oro de papel ni el oro invisible en las máquinas. Las tierras productivas serán más valiosas que 1000 torres de piedra en las ciudades. El que sepa curar con plantas será más rico que el mercader. El que pueda construir refugio será un príncipe. Y el que haya acumulado grandes cantidades de oro de papel se dará cuenta de que no puede comer papel, ni abrigarse con números, ni sanar a sus hijos con promesas de mercaderes muertos. Esta inversión total de valores económicos resonaba con profundidad en un equipo que había visto cómo las crisis financieras devastaban a millones, mientras los banqueros responsables salían ilesos. Sofía había descubierto en las capas finales de los quipus instrucciones prácticas para la transición. El manuscrito habla de formar círculos de semillas, grupos de familias que se comprometen mutuamente a mantener variedades tradicionales de cultivos, compartir conocimiento agrícola y garantizar que nadie en el círculo pase hambre. También menciona escuelas de los abuelos, donde los ancianos enseñan oficios antiguos a los jóvenes: herrería, carpintería, tejido, agricultura sin químicos, medicina herbal. Will Kakapak entendió que cuando el sistema complejo colapse, solo las habilidades básicas y el conocimiento tradicional tendrán valor real. El padre Montesinos había comenzado a implementar estas enseñanzas en comunidades rurales alrededor de Cusco. En el pequeño pueblo de Pisac, había ayudado a establecer lo que llamaban banco de tiempo, donde las personas intercambiaban horas de servicio. Una hora de enseñanza de matemáticas equivalía a una hora de reparación de techos, que equivalía a una hora de cuidado de niños. No circulaba dinero, solo compromiso mutuo registrado en un libro comunitario. Al principio la gente estaba confundida, admitió el padre Montesinos con una sonrisa cálida. Estamos tan condicionados a medir todo en términos monetarios que la idea de valorar igualmente el tiempo y el esfuerzo de todas las personas parecía radical, pero después de 6 meses tenemos 80 familias participando activamente. Y he visto algo hermoso. Las personas que el sistema tradicional consideraba en ley pobres porque tenían poco dinero, resultan ser increíblemente ricas en habilidades, conocimiento y disposición a servir. La profecía también hablaba del papel específico de la fe y la comunidad espiritual en la reconstrucción. Cuando los templos del oro falso caigan, los templos del Dios verdadero deberán abrir sus puertas más que nunca, no para juntar oro de los desesperados, sino para alimentar al hambriento, dar refugio al que perdió su casa, consolar al que perdió su esperanza. Porque en los días de oscuridad, la luz de la fe será lo único que evite que el pueblo caiga en la desesperación y la violencia. Esta sección del manuscrito había impactado profundamente al padre Montesinos. Will Kakapak estaba llamando a la iglesia, a todas las instituciones religiosas, a retornar a su propósito original: servir a los pobres y vulnerables. No acumular riqueza, no construir catedrales opulentas, sino ser la red de seguridad cuando todas las otras redes fallen. Fernando había documentado casos modernos de este principio en acción durante el colapso económico del Líbano en 2020 y 2021, cuando los bancos congelaron los depósitos y la moneda perdió el 90% de su valor. Fueron las mezquitas, iglesias y sinagogas las que mantuvieron a las comunidades vivas. Distribuían alimentos, organizaban clínicas médicas gratuitas, creaban redes de apoyo mutuo. En Argentina,
Durante la crisis de 2001, fueron los comedores comunitarios organizados por parroquias católicas y centros comunitarios los que evitaron hambrunas masivas. El sistema formal colapsa, pero la solidaridad humana, organizada alrededor de la fe y los valores compartidos, persiste. Pero la profecía contenía también una advertencia crítica sobre la reconstrucción. Cuidado con los falsos profetas que vendrán después de la caída, ofreciendo soluciones rápidas y prometiendo devolver lo que se perdió. Ellos dirán: acepten nuestra nueva moneda, acepten nuestra marca y les daremos seguridad. No los escuchen, porque su seguridad es una prisión y su paz es la paz de los esclavos. Wilka Capac advertía contra aceptar cualquier sistema de reemplazo que requiriera sacrificar libertad fundamental a cambio de estabilidad temporal. Carmen había analizado este aspecto extensamente. Lo que la profecía está advirtiendo es contra la tentación de simplemente reemplazar el sistema corrupto con otro igualmente controlador, pero más eficiente tecnológicamente. Después del colapso, habrá una ventana de oportunidad para construir algo verdaderamente diferente, pero también será el momento de mayor vulnerabilidad.